Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Se les había olvidado mi clase o qué? Profe, es a las 6:30. ¿O estaban amañados en otra clase? No, la verdad sí Entramos estábamos en justo a otra tiempo. clase. Sí, estábamos en clase de matemática en un parcial, profe, que ni hemos terminado, mejor dicho. Ay, ¿cómo así? Pero bueno, usted Están en sabe que el... matemática es pesadito. Es maciando, es maciando. Mm, Toca sí, maciar. profe. Sí, profe. Y pues, esta clase no es dura, pero yo tampoco quiero que la vean como la clase de relleno, como, ay, no, es que ética es el rellenito. No, ¿qué tal? No, se aprende de una manera diferente, profe. Lo que pasa es que matemática ya es como los números, y es de usted dedicarle y volver a empezar. Ya esta parte aprende uno más fácil, así como la parte teórica es como más entendible y usted no la hace entender mucho mejor, entonces no, como muy diferente. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Mucho trabajo, mucho estudio? ¿Qué han hecho? Ay, sí, profe, esta semana ha sido pesada, pues para mí ha sido porque pues tenemos los que estamos en tercer semestre de contaduría, tenemos 4 materias ahora en semana, entonces es difícil. En semana de parciales es difícil porque nos han puesto talleres y todo, entonces siempre un poquito complicado, pero ahí vamos, con 4 muchos ánimos. materias. Sí. Bueno, bastante. Willington, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, vamos a seguir un orden, vamos a hacer el llamado a asistencia, vamos a hacer un cortico, una retroalimentación de la sesión anterior y el tema de hoy es la unidad 2, el humanismo, la historia y el pensamiento, y vamos a hablar de la tarea para la sesión siguiente, que ya es el primer 25%, o sea, el mapa conceptual. Recuerden que nosotros habíamos negociado, habíamos hablado en la metodología de evaluación. Esta es la tercera aula. Hace 15 días en la primera aula hablamos que los productos de clase van a ser 3. Un mapa conceptual, un ensayo y una exposición. Y que es un mapa conceptual, un ensayo y una exposición del mismo tema. Es temático. Entonces, usted debe elegir un tema libremente. Desde luego, es un tema que tenga que ver con la ética. Y los temas pueden ser, por ejemplo, el mismo módulo del plan de aula, que usted elija un tema, o libremente elegir un tema problemático de la sociedad que usted considere tratar. Pero en la realización del mapa conceptual tiene que hacerse sobre un documento. Uno no hace un mapa conceptual a la loca, me perdonan la expresión, a la loca pues sobre un tema. Ah, bueno, voy a hablar de tal tema y empieza a graficar qué. Uno hace un mapa conceptual de un texto leído. Entonces, si usted va a hablar del aborto, pues debe ser fundamentado en un autor, en un texto que leyó, que extrajo las ideas, sobre eso escribir un ensayo, se fundamenta en el autor para escribir un ensayo y va a exponer. Entonces, todavía yo sé que de pronto muchos no han elegido el tema, todavía estamos a tiempo. Hoy vamos a hablar un poco de esto, del mapa conceptual, para animarlos a ustedes a que empiecen a hacer el mapa conceptual y para animarlos a que elijan unos temas muy buenos de trabajo. La pandemia, me parece a mí, me ha despertado. mmm, por eso les pongo esta imagen. Esta imagen, la pandemia me parece a mí que ha despertado unas situaciones nuevas que deben ser analizadas a partir del pensamiento ético, del pensamiento de la ética. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Profe, para sacar el tema de la exposición, miramos el módulo, ¿ok? Sí, pues la idea Okay. es que usted mire el módulo, pero, pero mire los temas que yo he venido dando. Hace 8 días que hubo Angie, ¿qué más? Hola, profe, buenas noches a todos. Usted se fue hace 8 días, se volvió, yo me di cuenta. ¿Me volé?
Sí, No, profe, yo sí estuve en una parte de la clase, pero luego, como que el internet y todo eso. bueno, necesito revisar. Miren que nosotros hace 15 días estábamos hablando, la primera clase de Historia Universal, y estábamos hablando del contexto de la historia humana en el contexto del planeta, a partir de la geología, la historia, la antropología, la economía, la política. Estábamos hablando de que el ser humano tiene un trasegar que ha pasado por diferentes momentos, que por ejemplo los historiadores han dicho edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, por unos hechos y unos sucesos que han cambiado el acontecer o el devenir histórico de la humanidad. Esos hechos son transformaciones fundamentales. Veíamos, por ejemplo, en esa primera clase hace 15 días, el descubrimiento de América en 1492. Pensaban que la Tierra era plana y sin embargo no fue así. Pues en la ciencia, y habíamos hablado en esa clase, estaba por ejemplo el pensamiento de Nicolás Copérnico, de la teoría geocéntrica, heliocéntrica. Veíamos en esa primera clase de Historia Universal, vimos por ejemplo el tema de la Revolución Francesa, muchos hechos históricos, el proyecto Manhattan, tantas cosas. Y hace 8 días estábamos hablando de relaciones internacionales. Estábamos hablando, yo quiero recordarles, les voy a abrir aquí, denme un instante, denme un momentico. ¿Ustedes se acuerdan de entonces de esa presentación de Prezi de la que les estaba hablando? Sobre Historia Universal. Yo subí ahí en la plataforma el link para que ustedes la vean, ¿sí se acuerdan? También subí un video que se llama La Segunda Guerra Mundial desde el espacio. No sé si hayan tenido tiempito de verlo, si lo hayan visto. ¿Alguien ha visto la Segunda Guerra Mundial desde el espacio? Profe, a mí me faltó, la verdad, un pedacito, porque siempre es como de hora y media el video, pero sí me vi la mayor parte El del final es video. el más bueno, Lina. El final es el Ay, más no me he bueno. podido, la verdad, profe, soy sincera, no me he podido ver el final. Tienen que verse ese documental, o sea, ese documental es fundamental. Yo me lo... A mí me antes de terminarlo. Tienen que vérselo porque el final es el cierre para poder entender la clase hace 8 días. La clase de hace 8 días que fue de Relaciones Internacionales, que es esta presentación que les estoy en este momento proyectando, si la ven, la de geopolítica. Sí, profe. Esto fue lo que estuvimos hablando hace 8 días, que las relaciones internacionales, que el concepto de Estado, que el concepto de nación, que el poder, que cómo era el sistema internacional, que había unas potencias, que las potencias son las que pueden dictar las reglas del juego, que el sistema mundo o el sistema internacional antes era bipolar y que hoy día es multipolar, que hay unas tradiciones que son la realista, la internacionalista o universalista que se piensan las relaciones internacionales y la geopolítica. ¿Y se acuerdan de esa clase hace 8 días? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No. No, profe. No, no. Y nosotros también estuvimos hablando les voy a mostrar la presentación para que se acuerden. Estuvimos hablando de Fernando Savater, estuvimos hablando del valor de elegir y estuvimos hablando del principio del hombre, que una cosa era el origen del hombre y que una cosa era el hombre entendido desde la creación o desde la evolución, que si se acuerdan de esta presentación que hablamos, que una cosa no era pensarnos ya el origen, sino que había que pensarnos era el principio, y que el principio tiene que ver no solamente con lo biológico, sino como en qué momento nosotros empezamos a entender que somos diferentes, que somos seres especiales. Hablábamos del cerebro,
que era el órgano máximamente desarrollado, específico de la acción. ¿Sí se acuerdan de esta presentación? Sí, profe. Esta fue el primer día hace 15 días. Hace 15 días estábamos hablando de esto. Y hace 8 días estábamos hablando de relaciones internacionales. Entonces, sí, es así, sí, o estoy embolatado yo. Sí, profe, está bien. Así fue. Entonces, aquí en el tablero, vamos a ver el tablero, qué es lo que dice. Dice retroalimentación de la sesión anterior y el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy es humanismo, la historia y el pensamiento. Sin embargo, antes de entrar en el tema, yo quisiera hablar varias cosas, por ejemplo, del mapa conceptual, decirles que aquí hay un video de qué es un mapa conceptual. Vamos a hacer un mapa conceptual de un tema elegido y que el corte de la entrega de la tarea aquí en la manito de mapa conceptual, el primer parcial, es dentro de 8 días. Sin embargo, yo voy a dejar abierto, habilitado la disponibilidad pues, de la entrega para que ustedes no se sientan como en una competencia o acosados por una nota, sino que ustedes hagan a conciencia un ejercicio, que ustedes hagan el ejercicio del mapa conceptual de verdad, conscientemente. Willington Bedoya. Se pasó. Ay, profe, yo sigo sin aparecer en esa lista. No. Presente, profe. Willington Bedoya, ¿está presente? Lina Marcela Bermúdez. Presente, profe. Paula Andrea Cruz. Presente, profe. Natalie Gutiérrez. Diego Suárez. Presente, profe. Muy bien. Juan José Andica. Andica. Yo, Sebastián López. Profe, yo siempre quedo por fuera. ¿Qué vamos a hacer pues con usted, niña? No, y no ve que yo... Me completo otra vez, entonces yo voy a llamar a registro de matrícula, voy a poner la queja. Ay, sí, profe, mira que yo ya he llamado y me dicen que no hay problema, que todo very good, y vea. ¿Cuándo llamó? Uy. ¿Cuándo llamó? Profe, como el miércoles. Entonces yo dije que me preocupaba porque imagínese, si me está pasando en su materia, me puede estar pasando en las otras. Sí, pero los otros profesores nos llaman lista así con el sistema. No, profe, con planilla, lo que tengo entendido. Porque el problema es que para subir la nota al mapa conceptual, por ejemplo, entonces, ¿cómo voy a hacer? Sí, En y el por lo orden. menos ese es el problema que tengo con las materias del semestre pasado. No me las contan, que yo no aparezco en ninguna parte. Vamos a seguir con una reflexión. Angie, yo voy a ver entonces su caso, voy a reportarlo. Yo quiero que entremos a la unidad temática del día de hoy. Hoy tenemos que entrar al humanismo, la historia del pensamiento. Venimos en un hilo conductor hablando de muchas cosas. Desde hace 15 días venimos hablando sobre el valor de elegir, desde Fernando Savater. Me parece, yo me acuerdo de esa clase y me parece que esa clase estuvo muy chévere. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Esa primera clase yo estaba todo inspirado en la exposición.
Yo me acuerdo que estábamos hablando de muchas cosas, no sé si ustedes se acuerdan de esa clase, y la de hace 8 días que fue sobre geopolítica, ¿cierto? Porque el tema de la ética tiene que ser entendido ya no solamente desde la Grecia antigua, que es de donde nace el pensamiento ético, sino desde la globalización y desde la mundialización, y entonces ya el pensamiento ético, porque es que una cosa es la ética y otra cosa es la moral, y la ética es la misma en todo el mundo, aunque hay diferentes corrientes éticas dentro del pensamiento ético, porque la ética es una corriente de la filosofía, la ética es estudiada por la filosofía, la ética también es el buen vivir, o el arte de vivir bien, es el arte de vivir bien, y el arte de vivir bien es el mismo en todas las culturas y en todas las sociedades. Entonces, es diferente de la moral, porque la moral tiene que ver es con lo que es socialmente aceptado. El mundo está en crisis ética y el mundo está en crisis moral. Hay una crisis global de valores que tiene que ver también con todo lo que ha venido pasando el sistema de producción, el sistema de vida, el sistema laboral, los cambios en ciencia, en tecnología, han hecho que muchos dilemas éticos aparezcan, por ejemplo, alrededor del genoma humano. Entonces ya podemos, por ejemplo, definir un hijo de nosotros si tenga los colores de piel o de los ojos de un modo o del otro. Y aparecen discusiones sobre la donación de órganos, aparecen discusiones sobre diferentes modificaciones que podemos realizar a nuestros cuerpos a través de cirugías estéticas o plásticas. Aparecen diferentes opciones en la vida que proponen al ser humano la discusión ética. También la discusión ética tiene que ver con que, a pesar de que el mundo ha crecido tanto en términos de ciencia, tecnología, tenemos todas las herramientas científicas y tecnológicas, todavía somos incapaces de resolver los problemas éticos que aquejan a la humanidad y que tienen que ver con el hambre, con la desnutrición, con la desigualdad, con la destrucción del medio biótico, todos los problemas que aquejan a la vida humana, que aquejan la calidad de vida humana y que aquejan también al medio que nos rodea. Entonces sí hay un tema ético vigente. Hoy vamos a acercarnos a la historia y el pensamiento de la ética porque tenemos que ubicar esto históricamente, ¿cierto? Ese es el tema de hoy, pero entonces ustedes no lo desligan de lo que venimos hablando hace 8 días, de el tema de qué es un Estado, qué es una nación, qué son las relaciones internacionales, cómo así que hay unos países que son potencias, cómo así que hay otros que no, ¿cierto? Vamos haciendo ya el llamado de lista, de asistencia, haciendo un poco una conversación de retroalimentación de los temas de las sesiones anteriores, a hablar del tema del mapa conceptual antes de entrar en materia. Antes de entrar en materia, quiero dedicarle 10 minutos, son las 6:50, faltan 10 para las 7, 10 minuticos al tema del mapa conceptual para que ustedes sepan qué es lo que toca hacer y tengan mayores elementos, y a las 7 empezamos en materia. Entonces, yo quiero que ustedes visualicen que en la plataforma, ya en la tercera sesión, hay un video sobre mapas conceptuales que ya les he mostrado ahora. También quiero que ustedes sepan que los mapas conceptuales hacen parte de una corriente de pensamiento dentro de la pedagogía. Ustedes están viendo allí mi proyección que dice Vistas y Map Tools. No se ve el archivo, pero pues se ve la pantalla. Ya lo está abriendo, ¿no? ¿Qué? Espera, lo estoy abriendo. Yo quiero que ustedes pueden trabajar en Mindomo, que Mindomo es una opción también para trabajar mapas conceptuales. Pero los mapas, yo quiero que ustedes vean esta clase en dos caminos. En un camino temático, porque vamos a tratar unos temas
que nos ofrece el módulo y unos temas que tienen que ver con la ética en el mundo de la globalización. Entonces la materia tiene un camino temático, pero hay otro camino que es el camino metodológico. Y el camino metodológico es cómo se hacen las cosas, cómo vamos a trabajar académicamente, qué es lo que toca hacer. Y ese camino metodológico también tiene que ver con que lo que aprendamos acá les sea útil también a ustedes para otras clases, por ejemplo, para su vida profesional. Entonces, vamos a trabajar un mapa conceptual, vamos a trabajar un ensayo, vamos a trabajar el exponer, el hablar en público de unos temas específicos. Eso hace parte del proceso de formación profesional y hace parte del camino metodológico. Entonces, metodológicamente, los mapas conceptuales son el camino más opcionado, más académico para trabajar temas de comprensión lectora y para trabajar temas, valga la redundancia, conceptuales, temas muy técnicos. Yo no sé si ustedes están viendo y ya se ve grande el archivo que dice técnicas de recolección. Vemos. Pues, profe, yo sí veo el archivo, pero Sí, chiquito. como estoy en el celular, lo veo muy pequeñito. Entonces, pero de pronto los que están en computador puede que lo vean más grande. Ya se ve grande. Pues se ve amplio. Sí, que ya. dice población es el conjunto. Este es un ejemplo de cómo queda en CIMAP-Tools. CIMAP-Tools es esta opción. Usted puede trabajar mapas conceptuales. Por ejemplo, ustedes están viendo allí lo que yo estoy haciendo. ¿Cierto? ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces yo lo que quiero que visualicen es que son unos óvalos. En los óvalos se encierran las ideas. Y aquí hay unos interrogantes. En los interrogantes son palabras que sirven para describir la relación que hay entre una idea y otra. Por ejemplo, es él, se conoce como, generalmente. Es una o dos palabras. Por ejemplo, es una palabra que sirve para describir Entonces lo que uno encierra en el óvalo o en el rectángulo es todo un concepto. Puede ser toda una redacción, porque como estamos hablando de mapas conceptuales, usted puede incluir todo un concepto allí en la definición. Esta herramienta de CIMAP-Tools, de pronto ustedes la conocen, muchos han trabajado de pronto ya con ella, y si no, es una de las propuestas que yo les hago. Podemos trabajar, aquí cuando usted se viene a archivo, usted se dice exportar como, y lo puede exportar en imagen o en formato PDF. Usted lo marca, usted lo puede marcar, le pone aquí su nombre, le pone aquí el nombre de la edición, ética, Willington, tan, y lo exporta en PDF, y es un archivo de contenido digital, o sea, de información que usted puede compartir y que le puede ser útil en otra clase, en otra materia o en su empresa, en cualquier cosa, porque usted está hablando de un tema de realidad social y realidad humana. Entonces, CIMAP-Tools es una opción. También está Mindomo, pero Mindomo no es lo mismo. Mindomo no es lo mismo, me parece a mí. Mindomo no permite, por ejemplo, hacer los conectores. Perdón, los descriptores. Déjenme un instante, estoy abriendo una presentación que quiero mostrarles rapidito. Vamos a hablar de lo metodológico. Se ve allí lo que dice mapas conceptuales. Sí, profe. Vea que lo que yo quiero contarles es que los mapas conceptuales hacen parte de una corriente de la pedagogía que se llama el aprendizaje significativo.
Los mapas conceptuales fueron desarrollados en la década de los 60 por Joseph Novak, un profesor emérito en la Universidad de Cornell, basándose en las teorías del aprendizaje significativo de David Ausubel. Y según Novak, los nuevos conceptos, o sea, estamos hablando del cerebro, los nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y adquieren, por ejemplo, el lenguaje por descubrimiento o por aprendizaje receptivo, o sea, memorístico, que es la forma en la que aprendemos en la escuela y la forma en que aprendemos los adultos. El problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo, o sea, del aprendizaje memorístico, es que los estudiantes memorizamos las definiciones de conceptos, algoritmos para resolver los problemas, pero fallamos en interiorizar, en adquirir el significado de los conceptos de esas definiciones. El aprendizaje significativo ocurre cuando una persona consciente y explícitamente vincula esos nuevos conceptos que está conociendo a otros que ya posee. Y cuando se produce ese aprendizaje significativo, se produce una serie de cambios en la estructura cognitiva, modificando los conceptos ya existentes, formando nuevos enlaces entre ellos. Dicho aprendizaje dura más, es mejor que la simple memorización. Los nuevos conceptos tardan más tiempo en olvidarse y se aplican más fácilmente en la resolución de problemas. Los mapas conceptuales son un medio para visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. Una utilidad es que pueden servir para relatar oralmente, o sea, si usted tiene una exposición, lo mejor, antes de ponerse a memorizarse la exposición, es que haga un mapa conceptual de lo que va a exponer y se prepare revisando su mapa conceptual, porque allí es donde están las ideas principales y los conceptos principales que usted sustrajo, sintetizó y los graficó. También sirven para redactar textos en los que se maneje lógica y ordenadamente cierta información, o sea, por ejemplo, para hacer un ensayo. Usted necesita hacer un ensayo. Primero grafique las ideas principales de las que va a hablar, desde luego, de dónde las va a graficar, no se las va a inventar. Va a leer, tiene que leer. De ahí entonces los mapas son considerables como organizadores de contenido de gran valor para diversas actividades académicas de la vida práctica. La técnica de elaboración de mapas es un medio didáctico poderoso para organizar la información, sintetizarla y presentarla gráficamente. Organizar la información, sintetizarla, pero no quiere decir que la sinteticemos en una sola palabra, porque usted cómo va a definir en una sola palabra. La idea del concepto es que pueda hacer una oración o un párrafo y que perfectamente pueda poner un párrafo dentro de un óvalo o un rectángulo. Entonces, primer paso, se lee cuidadosamente el texto, se entiende claramente. Segundo paso, se localiza y se subrayan las ideas o las palabras más importantes. Segundo, se determina la jerarquización de esas ideas o de esas palabras clave, se establecen las relaciones entre ellas y tercer paso, el más importante, se hace uso adecuado de la simbología que se inventó Joseph Novak. ¿Cuáles son las simbologías de Joseph Novak? Las ideas y los conceptos se encierran en óvalos o en rectángulos y se conectan por líneas que llamamos conectores. Algunos tienen flechas y las flechas son importantes porque indican la dirección de la relación que tienen los conceptos. Y se usan descriptores. ¿Qué es un descriptor? Palabras que describen la relación entre un concepto y el otro. Es una, de modo que, así como, a través de, entonces, de manera que son una o dos palabras descriptoras y no se encierran. Cuando uno hace eso, está haciendo operaciones mentales y a usted no se le va a olvidar lo que va a exponer o va a quedar mejor preparado para escribir. Entonces, estamos hablando de las ideas y los conceptos y que cada uno de esas ideas y conceptos se presenta encerrada en un óvalo o en un rectángulo. Preguntas. Es breve, hacer el mapa conceptual es breve. Aquí lo importante es que ustedes encuentren el tema que quieren trabajar.
la ética en la empresa, la ética empresarial, la ética en el comercio internacional, la ética en los negocios, la ética en la contabilidad, la ética en el contexto de pandemia, la ética, puede ser que no hable usted así directamente de la ética, sino que usted tome un tema, por ejemplo, la discusión acerca de la legalización de la marihuana. En este momento en Nueva Zelanda acaba de ganar una mujer presidenta y una de las principales propuestas de campaña era esa. Eso es uno de los temas éticos y morales a discutir porque Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados tiene legalizado el tema de la marihuana y sin embargo hacia afuera está la lucha mundial antidrogas donde combate y presta plata para que otros países prohíban el consumo y prohíban el tema de la marihuana. Entonces, es un tema, por ejemplo, el del aborto. Muchos países ya tienen regularizado, legalizado y el aborto es digno y legal. Las mujeres pueden disponer por su cuerpo y decidir de su cuerpo en cualquier ciclo del momento del embarazo. En cualquier, no solo, imagínense la discusión tan importante donde entran muchos temas morales. Y la eutanasia, por ejemplo. Eutanasia, ese es otro tema. Ustedes han tenido, por ejemplo, mascotas. Yo tengo perra hace 9 años. Hace 9 años. Y yo escucho las historias de muchos que cuando los perros llegan a edad adulta vejez, pues les toca hacerles la eutanasia. Porque los perros ya, por calidad de vida, no pueden vivir más. Y es legal y los médicos veterinarios lo hacen. La primera persona que muere por eutanasia en Colombia, por un fallo judicial de la justicia, fue el papá de Matador, un famoso caricaturista de Pereira. Entonces esos temas son temas de actualidad, son temas vigentes, son temas que en la legislación los congresistas discuten, que en todo el mundo, todos los países están discutiendo, que tiene que ver con la industria farmacéutica, que tiene que ver con los negocios, con las inversiones, y hay muchas cosas que se entrerelacionan en estos fenómenos, y por eso hablamos hace 8 días de relaciones internacionales para entender desde la globalización esos temas. Por ejemplo, el tema de la robótica, que China viene ya con nanotecnología, y una de las discusiones en pandemia es que, bueno, si entonces ya vienen microchips donde se nos detecte el estado de salud, las temperaturas, si estamos quietos y confinados o si nos movemos, qué tanto nos movemos, todo a través de microchip. Y empiezan a plantearse discusiones éticas. Eso es lo que, hacia donde yo creo que esta clase debe direccionarse, como los temas de actualidad de la realidad desde la discusión ética. Vamos entonces a ver un pequeño video, son las 7:03. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de los temas que ustedes van a elegir y acerca del tema del mapa conceptual? Profe, una preguntita nomás. Es que usted dejó o ha mencionado 2 herramientas para hacer ese mapa conceptual. Me va a perdonar, pero es que a veces de pronto la tecnología nos aporrea un poco a los que no tenemos esa práctica de hacer ese tipo de actividades. Ese programa o ese aplicativo, lo que usted dice, ¿uno lo descarga o lo trabaja directamente desde internet? Ay, muchas gracias por la pregunta y por eso es que yo quería dedicarles estos minuticos a hablar de eso, se los mostré, y les hablé del tema, porque pues para eso es la clase, ¿cierto? Para que tenga esos 2 caminos, una cosa es el camino metodológico y otra cosa el camino temático. Entonces, yo creo que metodológicamente ustedes tienen que trabajar mapas conceptuales porque ustedes como estudiantes leen mucho, tienen muchas lecturas. Entonces el cerebro también tiene que tener herramientas y técnicas de estudio y comprensión lectora donde ustedes lo que lean se les quede y no por memorizarlo, sino porque ustedes cojan un texto, ustedes, bueno, me tocó leerme este texto, tiene 20 páginas, vamos a graficar las ideas principales. Entonces, hay muchas herramientas y yo recomiendo que jamás se pongan a trabajar en Excel o en Word mapas conceptuales porque mueren locos.
porque en Word, por ejemplo, toca empezar a buscar cuadritos y a buscar flechas y conectores, y se pueden tardar horas, se pueden tardar muchas horas haciendo eso. Word es una aplicación expresamente para hacer texto, y dentro de 8 días vamos a hablar del ensayo. Yo les voy a abrir el Word y yo les voy a dar unas pautas principales para el ensayo. De modo que Excel tampoco, porque Excel es una herramienta diferente para trabajar otros temas cuantitativos y que funciona con unas fórmulas y todo. No es para trabajar mapas conceptuales. Usted se mete por Google. De todas maneras, Diego, yo tengo la inquietud porque yo creo que en la plataforma yo subí el link, y si no, por Google usted le dice descargar CMap Tools. Google te da descargar CMap Tools, y él tiene una página oficial, la página de ellos, y es gratuito, se descarga en 1 minuto, es gratis, se instala en el computador, hay que ejecutarlo e instalarlo, pero a partir de que usted lo tenga instalado, usted puede trabajar en él, así sea sin internet, así usted no tenga conexión a internet, puede trabajar en él. No es para el celular. Mindomo sí viene para celular, y usted puede trabajar y todo, pero no es lo mismo, no es tan académico. La de Mindomo es más como para presentar una exposición, viene con colorcitos, pero así académica que fue hecha por el instituto, el Instituto de la Máquina de la Cognición Humana. Fue el que se inventó eso de los CMap Tools, que es esa herramienta para hacer tools, quiere decir eso, herramientas, en inglés, tools. Entonces, después de que usted la descargue, puede trabajar gratuitamente, guardar, y le va guardando en la nube o descargando a su computadora todos los mapas conceptuales. Si usted hace mapas conceptuales de todo lo que usted ve en clase, de todos los autores que lee, entonces a la final de la carrera, ¿usted con cuántos mapas conceptuales puede terminar? ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento a usted le toca una exposición, hablar en público o alistar cualquier contenido o un ensayo, y usted ya no se pone a leer, a buscar, ay, ¿dónde es que estaba eso que el profesor nos enseñó? No, nada, usted se va a su banco de contenidos de sus trabajos y busca su mapa conceptual, y ahí vuelve y recuerda, y el cerebro otra vez le va, como usted hizo el mapa, otra vez se le va fácilmente a rebobinar la información. Entonces los mapas conceptuales son una técnica que yo les recomiendo, y no sé si le logro responder, Diego. Es fácil, es descargarlo, Google, CMaps, descargar CMaps, es gratuito y se puede trabajar, después de que lo tenga descargado, lo puede trabajar sin necesidad de internet. Listo, Diego. Profe, sí, la idea es como trabajarlo a ver cómo nos va. Sí, la idea es esa, que usted arranque, que ustedes arranquen. Ustedes me pueden preguntar por el WhatsApp. Si ustedes ven en el transcurso de la semana, lo están haciendo, ustedes ven que no tienen problemas, tienen dificultades, me buscan por el WhatsApp, que por eso es que para eso es, para que estemos allí comunicados, contactados. Voy a presentarles un video corto. Me dicen si se ve y si se escucha lo que va a hablar el autor allí. Apenas arranque, que todavía no va a arrancar. Voy a apagar mi cámara para que no se me ponga lento. Si ustedes quieren también lo pueden hacer. Vamos a escuchar, se demora 3 minutos con 24, es cortico. Ese señor es Fernando Sabater y es el autor que yo les hablaba la primera clase, que estábamos hablando sobre el animal, el valor de elegir. El animal simbólico. Él también tiene un libro, un texto que llama El animal simbólico, pero yo no les estaba hablando del animal simbólico, sino de otro, el valor de elegir. Este señor es un filósofo español, y aquí va a hablar de la ética en Aristóteles. Además de la metafísica, Aristóteles aporta una ciencia, digamos, una área de conocimiento nueva, que es la ética.
Ética es a la vez el Está como que el cargando. carácter y Está como también que la cargando. costumbre. Dejémoslo cargar. La palabra ética juega con ese equivalente en que en la lengua griega solamente... Además de la metafísica, Aristóteles aporta una ciencia, digamos, una área de conocimiento nueva, que es la ética. Ética es a la vez el ethos, el carácter y también la costumbre. La palabra ética juega con ese equivalente en que en la lengua griega solamente una letra distingue a carácter y costumbre. Aristóteles se pregunta cuál es la finalidad que debe buscar el ser humano en el mundo. Todo lo que hacemos es instrumental, sirve para conseguir tal y cual fin. Pero después de todos esos fines, ¿qué hay? Más allá de los fines parciales de nuestra vida, ¿qué es lo que podemos aspirar a encontrar? Aristóteles dice la felicidad. La felicidad es lo que los seres humanos buscamos. Y la ética no es ni mucho menos, como luego ha llegado a ser a partir de visiones más penitenciales, una búsqueda del deber, de la obligación, del sacrificio, etcétera. No. Para Aristóteles la ética es una reflexión sobre la acción humana en busca de la libertad. Y para ello lo que dice Aristóteles es que tenemos que intentar desarrollar las virtudes, es decir, los hábitos que nos dan fuerza, que nos ayudan a vivir mejor, porque no olvidemos que la palabra virtud, la palabra latina, naturalmente virtud, viene de vir, de la fuerza viril, la fuerza, la excelencia, incluso la fuerza del guerrero. De modo que la virtud es lo que nos da fuerza frente a la debilidad, que es el vicio. La virtud es lo que aumenta nuestra fuerza y por lo tanto nuestra capacidad de alcanzarnos a la felicidad. ¿Dónde situar las virtudes? Evidentemente hay que situarlas, piensa Aristóteles, en el mundo de la acción humana. En la acción humana tan malo es ir demasiado lejos como no hacer lo suficiente. Tan malo es ser tan valiente que nos convertimos en temerarios y morimos en la primera de las empresas que acometemos, como ser cobarde y pusilánime y no atreverse a hacer lo que debe ser hecho. Por lo tanto, Aristóteles cree que las virtudes están en una especie de justo término medio entre el exceso y el defecto en un campo o un área determinada de acción. ¿Cómo podemos aprender cuál es ese término medio? Para Aristóteles no se basa exclusivamente en una definición de tipo teórico. Tenemos que verlo en la práctica, puesto que la ética tiene que relacionarse con la práctica, tenemos que buscar el modelo de nuestras acciones en la práctica. Hay que fijarse en los spudaioi, en los excelentes, en los magníficos. Es decir, cuando yo me pregunto qué es verdaderamente el coraje, debo pensar, ¿a quién quisiera yo tener a mi lado si estuviera en un momento de peligro? Esa persona en la que pienso es la que me puede indicar qué es el coraje, porque esa persona será un valiente. Si yo pienso qué es la generosidad, pues digo, ¿a quién recurriría yo si estuviera en un apuro, si necesitara a alguien que me apoyase, que me acompañara, que me prestara dinero o lo que fuese? Esa persona en la que pienso es el generoso. Él es el que puede enseñarme en qué consiste la generosidad. Es decir, la reflexión sobre la acción y la virtud no es meramente teórica, sino que busca modelos en la vida práctica. Sí se escuchaba, sí se escuchó el video de Fernando Sabater. Sí, Ese profe. video es el que está en la sesión, en el tablero, en la plataforma. Allí la ven. El video habla primero de que en Aristóteles, la ética en Aristóteles tiene que ver con la teleología, no la teología, sino la teleología. La teleología es el fin último del ser humano en la tierra. ¿Cuál es el último del ser humano? Nosotros, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es cuál es el fin último? Y Aristóteles dice que es la felicidad, que es alcanzar la felicidad. Y que para alcanzar la felicidad tenemos que, a través de las virtudes, que es lo contrario al vicio, buscar el término medio.
Ustedes vieron allí, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, profe. Ahí también hablaba de que las virtudes nos dan la fuerza ante la debilidad, decía. Pero no. Que los hábitos nos ayudan a vivir mejor. Profe, también hay que tener en cuenta, pues no sé si estaré en lo cierto, usted me excusará, pero decía que la ética es una virtud casi del ser humano y creo que no todos los seres humanos tenemos ciertas virtudes. Ahí es donde de pronto fallamos en ese sentido de que la ética no está hecha para todos. Un ejemplo hipotético y que usted mejor sabe, que usted sabe más que yo de eso, los políticos. El político no tiene ética. Y tiene otras virtudes, o la virtud de ellos serían como el traer a la gente, el llamarla, el hacer que voten por él, que crean en él. Eso es una virtud para ellos, pero para ellos no, la ética no es una virtud. Es más, no diría yo que ni siquiera sabrán qué es ética. Entonces, no todos los seres humanos tenemos las mismas virtudes, profe. Muy buena la discusión. ¿Alguien más? Profe, Por favor. digamos que lo que dice el compañero en parte tiene mucho como la realidad, ¿cierto? La verdad. Pero digamos que, pues a mi concepto digo que todas las personas tenemos virtudes. Ya es como algo, como ese paradigma o algo que nosotros tenemos que no nos deja como conocerlo, como que nosotros lo desarrollemos. No sé pues cómo será el caso ahí. Bueno, yo les voy a usar esta presentación de Victoria Eugenia Prieto, es una compañera de ustedes. Ella en la clase me hizo esta presentación, yo la voy a usar para mostrarles a ustedes, sobre todo, cómo ubicar unos personajes, para ubicar por qué Fernando Savater está hablando de Aristóteles, qué es eso de ser virtuoso y eso de las virtudes en el pensamiento griego, porque no es lo mismo en la actualidad lo que nosotros entendemos por virtudes en la actualidad a lo que los griegos entendían. Por eso estábamos hablando de ubicar en la historia universal a la Grecia antigua, en la Edad Antigua, para poder hablar hoy día en la Edad Contemporánea desde esos pensamientos y desde esa ética. Vamos a tratar de desarrollar esa discusión. ¿Ustedes están viendo allí mi presentación? Sí, profe. Dice, el humanismo clásico es un movimiento intelectual, filológico, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa... ¿Quién sigue leyendo? Yo, profe. Cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, en personalidades como Dante, ahí sí la pronunciación me perdona, Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Buscan la antigüedad clásica y retoman el antiguo humanismo griego del siglo de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica de Europa, fundamentalmente al coludir con los principios propugnados por las reformas luterana, calvinista, etc. Entonces, aquí estamos ubicando que hay un pensamiento clásico, que generalmente nosotros hablamos, y Fernando Savater estaba hablando de Aristóteles, pero lo que estaba leyendo la compañera, por ejemplo, es que en Italia, en el Renacimiento, en la Ilustración, en el siglo XV de oro español, ligado a la reforma luterana, a la reforma francesa, a la reforma protestante, a la Revolución Francesa, se da el recuperar todo ese pensamiento griego. Y es lo que hoy nosotros le llamamos, por ejemplo, el humanismo clásico. Entonces hay unos personajes clásicos, por ejemplo, está Platón,
dice que es un filósofo griego que nace en Atenas en el 427 y el 347 a.C. En el seno de una familia aristocrática, abandonó su vocación política por la filosofía, atraído por Sócrates. Siguió a este durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas, Protágoras y Gorgias. Tras la muerte de Sócrates, se apartó completamente de la política. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento, llegando a construir un modelo de ideal de Estado, y viajó por Oriente y el sur de Italia, donde conoció a los discípulos de Pitágoras, a sus discípulos y a Pitágoras. Platón, el hombre y la virtud de los mejores. Hay un libro que se llama así, La República. Sócrates recalca la necesidad de que la virtud, en este caso son por ejemplo la justicia, que sea común al hombre y que sea común a la ciudad, y que podría buscarse por lo tanto en una o en otra. Pero dada la mayor magnitud de la ciudad, entre más crezca la ciudad, deberá estar la justicia inscrita en ella con caracteres más gruesos que en el individuo y por lo tanto más fáciles de encontrar. Pero como no hay ninguna ciudad conocida de la que realmente pueda decirse que es justa, Sócrates propone la creación de una ciudad ideal, siendo una sociedad perfecta que no podrá carecer de ninguna perfección y debe encontrarse en ella la justicia, que no deberá carecer de ninguna imperfección y debe encontrarse en ella la justicia. Entonces está hablando de la justicia. Vamos a ver aquí un mapa conceptual. Dice el humanismo clásico, están los sofistas, que hablan de la sociedad como resultado de una convención o pacto entre individuos. Está Platón, que habla de la sociedad como el medio de vida natural del ser humano, donde se puede observar que el ser humano no es autosuficiente, ni en cuanto a la producción de bienes materiales necesarios para su supervivencia, ni en cuanto a los aspectos morales y espirituales que hacen de la vida del ser humano algo propiamente humano. Y hay unas tendencias naturales al amor, a la amistad, a la convivencia en general, a la vida del hombre que se identifica con su vida social y que se define, en ese entonces hablaban de la ciudad-estado, porque eran ciudades. Atenas, por ejemplo, era una ciudad donde se desarrollaba un estilo de vida y se decía la ciudad-estado. Ese fue el fenómeno de esa época, que eran ciudades-estado, pero ya hoy día nosotros sabemos que somos 193 países organizados en forma de repúblicas independientes en el contexto de la globalización. Entonces somos una mega horda, o sea, no somos ya una ciudad-estado ideal como lo planteaba el humanismo clásico. Esto es algo muy importante para reflexionar. Entonces dice que esa ciudad-estado ideal, ustedes están viendo el mapa conceptual, ¿cierto? Sí, profe. Esa ciudad-estado ideal está basada en la justicia como virtud en Platón, y es la cualidad que se tiene dentro de la sociedad para que cada individuo cumpla con el rol que se le ha asignado. En general, la justicia es la virtud del orden y está basada en unas clases sociales. Y como ellos estaban viviendo una realidad, lo que hicieron fue clasificar y estudiar las relaciones sociales, económicas y políticas que estaban viviendo. Y dividieron su sociedad en las clases sociales de gobernantes o guardianes. Deben velar por el buen gobierno, tener un alma racional y deben como virtud tener la sabiduría. Es una persona idónea y se habla en Platón del filósofo rey. También se habla de los guerreros auxiliares que deben defender y conquistar territorios, tener un alma irascible y tienen como virtud el coraje. Están los artesanos que deben realizar actividades productivas, tener un alma concupiscible como dada al placer, y tienen como virtud la templanza.
Esto es muy interesante. Esto no es lo que ocurre en la actualidad, pero esto es un mapa que, por ejemplo, grafica lo que es ese humanismo clásico que viene a recuperarse en el Renacimiento, en la Ilustración, y viene a fundar lo que nosotros conocemos como Occidente, lo que nosotros somos hoy. Entonces, aquí arriba dice, Platón es un filósofo griego nacido en el año 428 o 427 a.C. Su obra, por ejemplo, La República, Ciudad-Estado, expone similitudes entre la moral individual y colectiva o el gobierno de los bienes individuales y colectivos, y expone la idea del bien, por lo que difícilmente la referencia del buen comportamiento del individuo puede ser distinta a la del buen comportamiento del Estado. Tiene que existir un único modelo de comportamiento moral y ese modelo ha de tener un carácter absoluto. Expone, por ejemplo, las formas de gobierno. Dice que está la aristocracia, la timocracia, la democracia y la tiranía. Por ejemplo, la aristocracia es un gobierno de los mejores, aristoi. Aristoi quiere decir los mejores, representado por el filósofo rey de esa república o de esa ciudad ideal, y en ella los mejores son los que conocen las ideas. Otra forma de gobierno es la timocracia, que corresponde a la clase de los guardianes, dando paso a la oligarquía, a un gobierno de los ricos y a un gobierno de la acumulación de la riqueza. Otra forma de gobierno es la democracia, cuyo lema sería la libertad e igualdad entre todos los individuos y cuyo resultado, según Platón, es la pérdida total del sentido de los valores y de la estabilidad social. Y la última es la tiranía, que representa el gobierno del despotismo y de la ignorancia, dominado el tirano por las pasiones de la parte más baja del alma, dando lugar al dominio de la crueldad y de la brutalidad. Entonces estas personas en la antigua Grecia descubrieron la filosofía, separan el mito de la razón y empiezan a pensar ya no en el universo, ya no en la observación de la Vía Láctea y del cosmos, dejan la cosmogonía, la observación cosmológica y se dedican al antropocentrismo y empiezan a pensarse, bueno, ¿y el ser humano entonces, individual y socialmente, cómo es que tiene que vivir idealmente? Y ahí hablan de unas virtudes y de unas formas de gobierno que surgen según las relaciones sociales entre estas clases sociales o estas personas. Esto fue descubierto en la Edad Media. Recuerden que la imprenta de Gutenberg es en 1444. El descubrimiento de América es en 1492. Y se da el Renacimiento, se da la Ilustración en Europa y ellos lo que hacen es recuperar el pensamiento clásico griego, el humanismo clásico, y por eso es que se habla del Renacimiento, de la Ilustración como el momento de referencia donde nace otra vez el humanismo en Europa, el humanismo renacentista, el humanismo moderno, y que tiene que ver, por ejemplo, con la consecución de los derechos políticos, civiles, sociales, principalmente en la Revolución Francesa de 1789. ¿Qué preguntas, qué comentarios tienen ustedes frente a esto que estamos hablando? No, profe, ninguno. Todo muy bien. Vamos a avanzar. Yo quiero mostrarles varios contenidos, varias cosas. Estamos avanzando, estamos viendo diferentes ideas. Yo les estoy mostrando diferentes ideas. Estamos viendo el humanismo clásico, el pensamiento clásico. ¿Qué es eso? Por ejemplo, los juicios morales. ¿Ustedes están viendo allí qué dicen juicios morales? Sí, profe.
tenemos que empezar a diferenciar entre moral y ética. Y sí es como Diego dice, claro, es que la ética para los griegos no se desliga de la política. O sea, ya viste, por ejemplo, que ellos estudian las formas de gobierno y que tienen que ver directamente con las virtudes y que la politeia, la política, que es la forma en la que los civitas, o sea, los ciudadanos, realizan su vida política, está directamente con la ética, está directamente relacionada con la ética. Pero entonces otra cosa son los juicios morales. Los juicios morales son una especie de dictamen de valoración moral en torno a los actos o a las intenciones de las personas, y estos juicios aparecen cuando manifestamos sentimientos de admiración, indignación, asombro, descalificación, culpa, arrepentimiento. En nuestra vida privada aprobamos o desaprobamos conductas propias o ajenas, y en la vida pública, en periódicos, en televisión, en radio y en las redes, aprobamos o desaprobamos conductas propias o ajenas. Es un dictamen o una valoración frente a actos o a intenciones de las personas, y a eso le decimos un juicio moral. Por ejemplo, los temas como el aborto, la eutanasia, la sexualidad, la legalización de las drogas, muchos temas que tienen que ver con derechos humanos, muchos temas con democracia, con ecología, con violencia, con justicia social y con pobreza. Por ejemplo, allí hay unas frases. La pobreza es injusta. No debes abortar. La guerra es mala. Son juicios morales. Son juicios morales. Abortar es malo. Es un juicio moral. Cuando ponemos la discusión entre si es malo o bueno, ¿un presidente es bueno o es malo? Lo estamos juzgando moralmente. No se trata de si el presidente es malo o el presidente es bueno, porque eso sería ya un juicio moral. Lo que necesitamos es un juicio político. Por ejemplo, si es eficiente o no es eficiente. Ya es otra cosa. Profe, una pregunta. ¿Me escucha? Por ejemplo, entonces un médico. Me llama mucho la atención esa parte de juicio moral y la ética. Un médico cuando practica un aborto, o que es el que debe de practicar un aborto, él por ética no lo debe hacer, pues de acuerdo a su, ¿cómo se llama? A su juicio, a su juramento, bueno, lo que hacen ellos. Pero si lo hace moralmente, ¿cómo queda? O sea, ¿cómo queda ese cruce ahí de ética con moral en esa persona, en ese profesional? Cuando de por medio... No, ya terminé. Pero no lo piense solamente desde Colombia. Piense ese mismo ejemplo en países europeos, donde en el marco normativo, en la legislación, el médico está autorizado legalmente para hacer el procedimiento. Entonces, tal vez tiene que ver con las sociedades y con las culturas, porque en otras culturas y en otras sociedades, ese médico, por ejemplo, no tiene ningún prejuicio a sí mismo, ningún juicio moral a sí mismo de su conducta, ni de los médicos, por ejemplo, que lo están haciendo. Tiene que ver mucho con la cultura, con la tradición, con las sociedades y con la legislación en los países. La legislación muchas veces es el reflejo de eso, de la situación moral de una sociedad. Entonces, esa discusión es una discusión que yo no la cierro, ni tengo la última palabra. Esa discusión, como todos los temas
son discusiones abiertas en las que yo propongo ideas, yo hablo del tema, yo doy mi posición, porque yo también tengo mi posición frente a muchos temas, pero no es la última palabra y ustedes tienen que sacar sus conclusiones y ustedes mismos tienen que construir su propio criterio acerca de estos temas, porque es que estos temas son personales. Lo que estamos viendo es que la ética, primero, sí tiene que ver con el humanismo clásico, porque fue descubierta por los griegos y nos sirve para entender y comprender lo que nosotros vivenciamos hoy alrededor de muchos temas en todo el mundo, que no es solamente en nuestra sociedad, porque los temas que están allí, como el de sexualidad, por ejemplo, no es solamente en Colombia. El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción por personas del mismo sexo no es un tema solamente colombiano, y muchos países ya han abierto la legislación para que las personas se puedan casar, heredar y tener hijos y adoptar. Y está la ciencia y la tecnología en función, por ejemplo, de garantizar que haya transformación hormonal, inclusive con cirugías, para que las personas puedan hacer el resto que quieran con esa parte. Entonces, no sé, Diego, de pronto si supe responderte, o si quieres volver a repetir tu pregunta. No, profe, usted tiene toda la razón en que son dos hemisferios totalmente diferentes. Estamos hablando de una población, hablemoslo de aquí en Colombia, donde es muy, hablemoslo así, muy católica, donde es muy cerrada de acuerdo a su religión, y fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, donde hay más libertinaje, donde la gente tiene más acceso a ciertas digamos, oportunidades que acá. Pero entonces yo le diría otra cosa, profesor. Una cosa es la ética en la época de Aristóteles, en la época del Renacimiento, de los romanos, donde ellos no tenían una sociedad viciada, donde no tenían una sociedad corrompida. Entonces, yo digo, si la ética no es la misma, es más, yo diría, no hay ética, o sea, es una palabra simplemente, pero ética hoy en día no hay. De pronto habrá un juicio moral que le carcome a uno como persona, pero ética pues, prácticamente está recogida. Entonces, también son épocas diferentes. Es como un ejemplo tonto. Si comparamos la educación comparamos la educación secundaria de hoy, 2020, con la educación secundaria de los 90, incluyendo de los 80, hay una gran diferencia en educación. Lo mismo la ética, si comparamos la ética del Renacimiento con la ética de una era actual, es totalmente diferente, profesor. Entonces, yo me pregunto, ¿será que la ética sirve de algo? No sé, eso es como me quedaría en mí esa pregunta, a mí. ¿Alguien más tiene alguna participación, otro aporte? Sí, principalmente lo que tenemos que ubicar es la discusión conceptualmente. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de una corriente que estudia la filosofía. La filosofía se encarga, por eso estamos viendo un filósofo, a Fernando Sabater. Ellos estudian la ética. Y la ética es un área que estudia a la Grecia antigua, porque la filosofía nace en la Grecia antigua. Y ubicábamos, por ejemplo, y teníamos que ubicar históricamente que el Renacimiento y que la Ilustración son los que recuperan el pensamiento griego antiguo
y que nosotros, como sociedad occidental, heredamos social, culturalmente, esas estructuras de pensamiento. Y desde luego que las sociedades han evolucionado y por eso es que hablamos de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, y hablamos de un proceso histórico universal para poder discutir esto. Vamos a ver si es que hay ética o no, si es que la ética sirve o no, esa es la discusión de la clase. O sea, la clase no pretende cerrar las discusiones, sino que la clase de pronto tiene una tendencia socrática o mayéutica en el sentido del método mayéutico, en el sentido de generar preguntas y generar inquietudes para que ustedes a través de las mismas inquietudes, las mismas respuestas que les vayan generando, vayan encontrando la verdad y vayan sacando sus propias conclusiones. La idea es que si nosotros nos fundamentemos en lo conceptual y hablemos esto desde los autores y desde el módulo que es el que nos está guiando. Entonces, tal vez la posición de Diego es muy pesimista, tiene una posición muy pesimista acerca de, por ejemplo, de la actividad política, de los políticos, del poder, una posición pesimista de la sociedad contemporánea. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, que en la historia universal el ser humano no haya sido corrompido, por ejemplo, en Grecia, en esa época antigua, en el año 400 antes de Cristo. El ser humano ha tenido una condición, eso lo ha estudiado Thomas Hobbes en un libro que se llama El Leviatán, y muchos filósofos que han hablado de que la condición humana es una condición egoísta, codiciosa, y que no es meramente de la sociedad contemporánea. O sea, toda la historia universal ha sido construida por esa condición del ser humano. Y por eso aparece la ética, que estudia las formas de gobierno y que estudia cómo son las virtudes y que estudia cuál es el fin último del ser humano aquí. Aparece la ética filosófica que estábamos hablando ahora, que fue con Sócrates, el primero en hacer de la reflexión moral un asunto filosófico. Y están los presocráticos, que son los filósofos anteriores a Sócrates o que se rigen por una forma de hacer filosofía anterior a la suya y que centran su atención en el cosmos, en la naturaleza. Por eso hablamos ahora de que eran los que le pusieron el nombre de Vía Láctea, fueron ellos. La Vía Láctea se llama Vía Láctea porque ellos pensaban que era la leche derramada de la diosa Hera y estaban centrados en el cosmos, en la cosmología y en observar el universo. Pero ya Sócrates se interesa por la conducta humana, por el ser humano, y para Sócrates empieza la pregunta, por ejemplo, sobre la buena vida, sobre el vivir bien. Y él dice que la buena vida radicaba en la introspección, pero también en el cuidado de sí. Ahí es donde aparece el tema de la higiene, porque la higiene no está separada de la ética, porque la higiene tiene que ver con el cuidado de sí. Daba más importancia al interior del hombre, a su espíritu o a la psique, que a los bienes materiales. Y existe una estrecha relación en el pensamiento de él entre la ética y la política, es decir, entre la vida privada y la vida pública. Para él aparece la polis, que es la organización política y social de la Grecia antigua, que se traduce como ciudad-estado, y aparece el concepto de bárbaro, que era todo el que vivía fuera de Grecia. También se le dice meteco, al extranjero. Miren que nosotros hasta el día de hoy usamos el término de bárbaro, de barbarie, como contrario a civilizado. El que no sea civilizado, el que esté en esa vida de vivir en ciudad como una persona ciudadana civilizada, está en el estado de barbarie. Y ese concepto es muy interesante porque se ha impuesto
muchas civilizaciones se han impuesto unas sobre otras, haciendo la guerra y la violencia con ese supuesto. Por ejemplo, cuando llegaron aquí a América, los europeos, ellos se daban por civilizados y tenían como animales y cosas y bárbaros a los nativos americanos. Esas teorías éticas clásicas se preguntan en qué consiste la buena vida para todos, en cómo debemos actuar. Se centran en la constitución del sujeto moral y el bien, y en el bien social, y como fin buscan la buena vida, estableciendo una correlación directa entre la teoría y la práctica, entre individuo y sociedad. Conociendo el bien, se hace el bien. Y aparecen unas corrientes de esas teorías éticas clásicas que son el eudemonismo, el hedonismo, el estoicismo y la misma ética cristiana. Entonces estamos hablando de que hay diferentes corrientes de pensamiento filosófico acerca de en qué consiste la buena vida para todos, en cómo debemos actuar, y se han fundado corrientes o escuelas de pensamiento. Las modernas se preguntan y se cuestionan el mismo contenido de las anteriores, pero centran la atención en el análisis filosófico de las teorías morales. El fin inmediato no es el dar pautas para la acción moral, sino clasificar las teorías, el lenguaje moral, y estudian la preparación para el estudio de la moral práctica. Y hay unos ejemplos, por ejemplo, el objetivismo, el subjetivismo, las éticas naturalistas, las éticas teleológicas y deontológicas. O sea, estamos hablando de filosofía moderna. El platonismo, que viene después de Sócrates, entonces primero son los presocráticos, después aparece Sócrates, después aparece Platón. Platón dice, el bien es algo absoluto, independiente de las opiniones, por lo que solo hay una forma de llegar a la buena vida. Quien logre desentrañarla deberá ayudar a los demás a conocer ese bien, y una vez que se conoce, se actuará conforme a él. A la teoría platónica se le ha objetado en un doble sentido. Primero, el supuesto de que basta conocer el bien para actuar moralmente. El supuesto de que basta conocer el bien para actuar moralmente. Y dos, que existe solo una buena vida para todos. Entonces, para Platón hay una buena vida que para todos supuestamente es la misma, pero eso se discute. Y lo otro es que, pues así usted conozca el bien, eso necesariamente no lo lleva a que usted actúe conforme a eso. Está el eudemonismo, que dice que la ética platónica hoy puede parecer bastante extraña, mas no así la de Aristóteles, quien, a diferencia de tradiciones como la platónica y la estoica, no basa su ética en una metafísica especulativa fundada solo en la razón, sino en la investigación empírica del comportamiento humano. A través de este estudio pretende encontrar qué buscan los hombres y llega a la conclusión que todos tienen como fin último la felicidad. ¿Qué nos hace felices? El placer, la fama, el dinero, el éxito. Aristóteles también ha sido objeto de críticas según las cuales eso puede conducir a un relativismo moral. El hedonismo. Para las éticas hedonistas, la buena vida consiste en la búsqueda del placer, aunque también es preciso determinar en qué consiste este. No este, sino este. Pues algunos placeres pueden tener consecuencias negativas y terminar infligiendo dolor. Hay variedad de teorías hedonistas, ya que cambia en cada uno lo que siente por placer. Actualmente el término hedonismo se entiende como un darse al placer material sin límites. Está Epicuro, 341 al 270 a.C., representante de una corriente hedonista de la antigüedad, que por el contrario hacía depender el placer de la sabiduría práctica que se obtiene de la filosofía para evitar el dolor. Y un placer inmediato puede a la larga producir dolor, por ello es preciso evitarlo. El estoicismo dice: un rasgo característico de esta ética es que sostiene que el bien y el mal dependen de cada uno, de manera que la voluntad propia nos puede volver indiferentes al mal que proviene de fuera.
Por ejemplo, estar en prisión o ser torturado. La indiferencia nos vuelve libres e independientes. La física es el fundamento de la ética, por lo que los estoicos recomiendan vivir conforme a la naturaleza. Es una especie de ética del deber, intelectualista, contra las pasiones, que es preciso suprimir para llegar a la apatía y a una buena vida serena y feliz. Y un rasgo importante es la actividad política de los estoicos, quienes favorecieron la abolición de la esclavitud, y hoy entendemos por estoicismo valor, coraje o capacidad para enfrentarse a la adversidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de todo esto que venimos hablando? Diego, ¿le genera inquietudes, preguntas esta presentación? No, profe, no es que me genere inquietudes, sino que de pronto hay situaciones que de pronto uno no comprende. Usted lo dijo ahora, de pronto soy muy pesimista, pero a veces es que cuando usted está en la sociedad, cuando usted se desenvuelve en ciertos campos, cuando usted es tocado, cuando usted vive en una sociedad plasmada de eso, y en ocasiones a veces la gente, digamos, dice, es que usted tiene que cambiar la sociedad, usted tiene que ayudar a cambiar la sociedad, pero realmente lo que uno puede hacer como persona es tratar de aportar con sus actividades y con su trabajo al desarrollo de un país económico. Ojo, solamente a eso. No un desarrollo ético o un desarrollo moral. A veces de pronto lo aplicaríamos para nuestro propio vivir y nuestro entorno social pequeñito, que es familia, amigos, empleadores y compañeros de trabajo. Ahí aplicaríamos nosotros una ética, aplicaríamos una moral, aplicaríamos unos conceptos pues que son definidos, que usted los mencionó ahora y efectivamente pues pueden ser así. Pero lo que a uno le da es ¿cómo se dice? Cólera. Es que a veces esa palabra tan grande no es tan viva por quienes deberían de hacerla sentir, no más. Es como de pronto mi opinión, pero no. Entonces, por eso es que tenemos una clase que se llama así. Si no existiera ese problema en la sociedad y en el ser humano, tal vez esta materia ni existiera, pero no ve que la sociedad tiene ese problema y que por eso estamos estudiando esto. Es por eso que estamos estudiando eso, porque es lo que usted dice. O sea, en realidad el ser humano, y esto no lo veamos en particular, no lo veamos ni de país, no lo veamos ni solamente en esta época, sino veámoslo global. Veámoslo en el término de historia universal y veámoslo en términos planetarios, globales. En términos globales, en términos planetarios y en términos de historia universal, todo este pensamiento no ha servido para que el ser humano, todo ese pensamiento clásico, el humanismo clásico, no ha servido para que, por ejemplo, en la edad contemporánea ya el ser humano resuelva todos los problemas que como humanidad tenemos. Por eso la clase comenzaba hablando de esas cosas, comenzaba hablando de que aparte de que nosotros, de que tal vez nosotros tenemos ciencia, tecnología, pero tenemos hambre, desnutrición, tenemos cómo potabilizar el agua, ya está la ciencia, ya sabemos, sí, pero no tenemos cómo quitarle la sed a los niños de La Guajira. Entonces, sí hay una situación global de crisis planetaria, humana y ecológica, y que tiene que ver por una crisis del ser. Y por eso estamos estudiando ética, para poder entender, a ver, si allá en esa filosofía y en ese humanismo y en ese entendernos a nosotros mismos están las raíces para al menos, si no solucionarlo, al menos comprenderlo.
Tal vez no esté en manos de nosotros la solución. Me parece que hace 8 días estamos leyendo las pruebas diagnósticas y una de las pruebas diagnósticas me parece que era Valencia el que decía, Valencia no está, que eran los gobiernos y los estados y eran los países poderosos los que tenían que definir el cambio de rumbo y que los seres humanos en parte, los ciudadanos en parte teníamos poco por hacer. Entonces, sí hay mucho por discutir. Por eso les decía, no está la palabra y la última palabra dada. No está la última palabra dada. Yo quiero, para cerrar la clase, para que cerremos, dedicarle por lo menos los últimos 10, 15 minutos al cierre de esta presentación y nos vamos a descansar. Porque hemos visto el humanismo clásico, hemos hablado de Platón, hemos hablado de las formas de gobierno que él descubre en la República, hemos hablado y diferenciado diferentes escuelas de ideas, de qué se preguntan ellos, de cómo es el vivir. Hemos visto el video de la ética de Aristóteles, de Fernando Savater, donde explica que lo que en el pensamiento de Aristóteles se pregunta por ética y por el hombre tiene que ver es con la felicidad como fin último del ser humano en la tierra. Entonces todo esto es filosófico, todas estas son ideas antiguas, imaginen, ideas antiquísimas que nosotros estamos tratando de rescatar, tratando otra vez de pensar si es que es posible o no, por lo menos de un modo idealista, con pensarnos un modo distinto. Por eso la discusión que yo les planteaba el primer día de clase, yo las quiero cerrar hoy. El primer día de clase, yo no sé si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de esta presentación del valor de elegir, y hoy con el humanismo y el pensamiento clásico la quiero cerrar. Nosotros hemos venido hablando que una cosa es el origen del hombre y otra cosa es el principio del hombre. ¿Sí se acuerdan de esta presentación? Sí, profe. Por ejemplo, Fernando Savater hablaba de que el hombre no puede ser comprendido desde sí mismo, sino que casi siempre recurre a explicaciones como el del creacionismo para entenderse. Y yo les planteaba que la discusión no era plantearse el origen, sino plantearse el principio, a partir de qué momento el ser humano comienza a ser ser humano. Y que el ser humano tiene un rasgo específico diferente entre los demás seres que le permite autoprogramarse. Y que dentro de ese proceso está el cerebro, que el cerebro es el órgano máximamente desarrollado que nosotros tenemos, que nos permite ser prácticos, o sea, que actuamos, llevar a cabo un proyecto que trasciende lo meramente instintivo, por ejemplo, las necesidades fisiológicas, que el cerebro es lo que nos permite conocer, deliberar, valorar y decidir, para improvisar e inventar ante diferentes urgencias y ante diferentes circunstancias de la vida real. Ese cerebro almacena información adquirida a partir de la experiencia, codifica en símbolos abstractos y los transmite por medio del lenguaje, que estamos determinados a convivir con semejantes que nos enseñen y nos ayuden. Piense en un niño de 0 a 3 años, necesariamente necesita ser cargado y necesita ser alimentado porque si no, no sobreviviría. El medio ambiente natural específico de los seres humanos es la sociedad. Es la sociedad. Y en ese sentido, hay una condición activa y dinámica del ser humano. Y en la Grecia antigua se diferenciaba entre praxis y poiesis. La praxis es la acción, no fabricación de objetos o instrumentos, sino la acción fabricadora y creadora de humanidad. La praxis es autopoética, o sea que se autoconstruye. Es la principal industria del ser humano,
el ser humano tiene como industria inventarse y darse forma a sí mismo. Nosotros como seres humanos nos podemos dar forma a nosotros mismos. La poiesis significa creación o producción, hacer o crear. Platón define el término poiesis como la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser, y se entiende por poiesis todo proceso creativo. Entonces, está la praxis y está la poiesis. La praxis es la acción, la poiesis es la creación. Nosotros tenemos la facultad de crearnos y de actuar. La dignidad del hombre es ser co-creador de sí mismo y, si se quiere, junto con Dios, o complementando y reformulando la creación de Dios. El carácter práctico del ser humano es el que permite, le brinda el concepto propio adecuado a partir del cual definir el origen y esa diferencia específica respecto a los demás seres. Es ese carácter práctico, o sea, el carácter de poder actuar frente a las circunstancias, es lo que a nosotros nos da esa dignidad como seres humanos, que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. El telos es el fin. En el animal, la vida como finalidad consiste en perpetuar la especie por medio de sus miembros. En el ser humano, junto con la vida biológica y zoológica, además hay una vida que es una vida simbólica. O sea, nosotros no solamente somos animales, sino que aparte de lo biológico y de lo zoológico, está todo lo que hemos construido, porque no es que la sociedad esté construida, la civilización, sino que venimos en un proceso histórico de 6.000 años, construyendo las civilizaciones en diferentes estadios, momentos, hechos, formas. Está el telos es la finalidad. El arte es esa destreza en un determinado ámbito práctico, aquella habilidad que una vez aprendida aún no se domina del todo, que admite grados de excelencia. El arte, entre lo bueno y lo malo, tiene que ver con la perpetuación y el propagamiento de lo irrepetible. Por eso hablamos del arte de vivir, y que el arte de vivir solo puede ser parcialmente aprendido. Uno no nace sabiendo vivir, uno no nace sabiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino que hay un arte allí, entre la higiene, entre la gastronomía, entre la alimentación, el cuidado de sí mismo y entre el respeto por los demás. A través del quehacer cotidiano está el arte de vivir, que se va aprendiendo parcialmente. El arte de vivir de los seres humanos tiene que ver con la higiene, con la ética, con exigencias y compromisos que implica el ser reconocido por otros, en un sentido recíproco. Y está también la cura sui o el cura sui. Cura sui es el mantenimiento, el disfrute y la reparación de nuestro organismo. Cura sui, el cuidarse a sí mismo. Entonces el arte de vivir de los seres humanos tiene que ver con eso. O sea, cuando hablamos de ética, estamos hablando de que cuando aparece esa frase de meme que todos nos queremos a nosotros mismos. Y el arte de vivir tiene que ver en parte con eso. Ahí empieza. Se debe diferenciar la axiología y la deontología. La axiología es qué es lo bueno y lo malo, qué es lo mejor y qué es lo peor, qué es lo que vale y lo que no vale. Es la axiología. La deontología es qué debe hacerse en cada caso y cómo debe hacerse. Entonces, mire que son dos cosas y ahí es donde aparece el arte de vivir, porque nosotros axiológicamente diferenciamos entre lo bueno y lo malo, entre lo que vale y lo que no vale la pena.
y deontológicamente sabemos qué es lo que debe hacerse en qué circunstancia. Y ahí es donde va a aparecer el arte de vivir, que orienta las constantes elecciones y peligrosamente frecuentes innovaciones de nuestro actuar deliberado. Vivir entre y mediante los símbolos, vivir entre y mediante personas, es intentar permanentemente establecer una singularidad compartida. Todos tenemos una singularidad que compartimos. Para los seres humanos existe lo adecuado y lo inadecuado, lo favorable y lo nocivo, lo conveniente y lo inapropiado, lo beneficioso y lo dañino, lo positivo y lo negativo. Los seres humanos hablamos de bueno y malo porque es la intención racional y no las leyes de la naturaleza quien establece ese acuerdo entre lo que nos resulta beneficioso, propicio o lo que no. Somos nosotros los que decimos qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, qué nos gusta, porque hemos definido un arte en medio de la libertad. Definimos entre lo bueno y lo malo porque tenemos el libre albedrío. Nosotros no es libre albedrío en la ética cristiana, ya vimos que eso es solamente una de las corrientes éticas, sino el libre albedrío en el sentido amplio, en el sentido de que nosotros, en ese arte de vivir, decidimos entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo como términos referidos a lo consciente, a aquello por lo que se opta. El libre albedrío constituye la forma más íntima y la forma más problemática de la libertad, por la cual antropológicamente nosotros como seres humanos nos definimos. Hacer lo bueno o lo malo constituye nuestro compromiso racional con la vida. Es afirmar y reforzar lo que somos. Es exaltar nuestra condición humana en su complejidad. Hacer lo malo es rebelarnos contra lo que somos y quienes somos, es disminuirnos y mutilarnos voluntariamente. Usted sabe que si no hace la tarea, pues es algo malo y que eso tiene unas consecuencias. Entonces yo espero que este discurso académico, este discurso alrededor de las ideas clásicas del humanismo clásico, de todo esto que estamos viendo con Fernando Savater, a ustedes les guste y como les dijera yo, les ayude a ganar primero conceptualmente un bagaje que les permita distinguir, pero también a ganar formación profesional y ética. Estamos hablando también de ética profesional. Saber de ética es muy importante conceptualmente. Estar desubicado, me parece a mí cuesta mucho. Me parece a mí que eso es algo que cuesta. Yo quiero saber, a ver, vamos a ver si esto se puede presentar. Yo quiero presentar un video, pero yo no sé si se puede con el audio. Vamos a ver. ¿Se escucha el audio? No. No, profe. No sé. No sé configurar este audio, no sé configurar este audio. Es un video que les quiero mostrar donde hay un empresario muy importante, de pronto ustedes lo han leído y todo,
que dice que la ética, a él le preguntan, ¿qué es ética? Y él dice, la ética es un granito de arena. Es un granito de arena. Y utiliza esa metáfora para explicar qué es la ética. Yo les voy a mostrar ese video entonces que con el compromiso para que dentro de 8 días vamos a hablar de qué es el ensayo, cómo hacer el ensayo. Vamos a ver este video de la ética y vamos a continuar con esta discusión. La discusión no puede terminar ahí. Tenemos que seguir en la discusión sobre estos temas. Allí tienen ustedes el material. Les invito a que se vean los videos que hay allí. Esos videos son importantes para terminar de definir y cualificar nuestro pensamiento alrededor de estos temas. Si tienen más dudas, apuntes, comentarios, hagan ahí el apuntecito y la idea es que todas esas preguntas y comentarios las realicen en clase. De pronto muchas de las respuestas no las tengo yo, pero eso ayuda a desarrollar la clase, a complementar dudas o preguntas que otros compañeros de ustedes tengan. Espero que les haya servido, que haya sido de mucho gusto, que hayan aprendido bastante, que el material de clase haya sido comprensivo y que les haya gustado la clase de hoy. Sí, profe, muchas gracias. Un tema muy interesante, la verdad. Muchas gracias, profe. Tratar de terminar de vernos el video que usted me dijo de la Guerra Mundial, porque sí me pareció muy chévere, pero yo tomé mis apuntes de lo que me alcancé a ver, pero sí falta como terminarlo. Bueno, vámonos a descansar. Interesante. Ya 8:12. Yo creo que ya es momento como de tomar fin de semana. Vámonos a tomar un descanso. Quedamos por el WhatsApp comunicados. Ustedes tienen el número de WhatsApp, dudas, comentarios, artículos, videos que a ustedes se les ocurra. Oye, profe, mira, vi esto, me ocurrió, pensé en usted, le mando, para que la clase que continúe y tengamos elementos para hablar dentro de 8 días. Listo, profe. Bueno, así que Gracias. Gracias, feliz noche. feliz noche, descansen. Muchas gracias por la participación.